¿Sabías que puedes tomar una foto a tu hoja de Excel y que una IA te dé un análisis financiero completo en menos de 30 segundos? Hoy vamos a poner a prueba a ChatGPT, Gemini y Claude con datos reales para ver qué IA lo hace mejor en la versión gratuita. Tengo aquí 3 imágenes con datos financieros reales. Voy a pedirle a cada IA que calcule 5 ratios financieros cruciales que cualquier emprendedor o analista necesita conocer. Si trabajas con reportes financieros, eres estudiante de negocios, emprendedor, esto te va a cambiar la forma de analizar datos y al final sabrás exactamente qué IA utilizar para cada situación. Estas son las imágenes que voy a utilizar: un gráfico de línea con ventas mensuales, un gráfico de barras de ganancia por categoría y una tabla con inversión, ventas y ganancia. Le pediré a cada una que calcule el ROI, margen de ganancia neta, crecimiento mensual de ventas, relación ganancia-inversión y participación por categoría. Vamos a ver quién lo hace mejor. Empezamos con ChatGPT. Voy a subir la primera imagen y voy a dar las instrucciones mediante el prompt. Actúa como un analista financiero experto. Analiza esta imagen que contiene datos financieros de Excel y calcula los siguientes 5 ratios financieros importantes. En la descripción voy a dejar la instrucción de este prompt si alguno de ustedes lo quiere personalizar para que lo puedan utilizar. Voy a analizar la tabla de Excel con inversiones, ventas y ganancias. Puedo subir la imagen completa o simplemente una captura de imagen. En la versión gratuita, iniciando, podemos utilizar ChatGPT 4 o Mini. Enviamos la instrucción y esperemos los resultados. Análisis financiero detallado de la imagen de Excel. Datos extraídos de la tabla se extraen los siguientes campos: mes, categoría, inversión, ventas y ganancias. Aquí me da un total de inversión, ventas totales, la ganancia neta total y la ganancia total acumulada. Vamos a ver los cálculos detallados: el ROI, cómo se calcula por cada mes, total del ROI generado en el año. Me gusta cómo ChatGPT presenta la información tipo tabla. Vamos a ver los otros modelos cómo presentan la información. Vemos el margen de ganancia neta, el crecimiento mensual de las ventas. Primero separa los datos y luego calcula el ratio. Aquí tenemos el crecimiento mensual, participación por categoría en ventas totales, drones, monitores, redes, impresoras y laptops, total de ventas 32.000, categoría y participación. Puedo ver que la que más tuvo participación fue la categoría de impresoras con un 27.57%. Y al final le pedí al modelo que me dé una interpretación y un análisis de cada una de las métricas. Lo ha resumido bastante bien y al final me da unas recomendaciones. Toda esta información que nos acaba de dar el modelo en esta primera prueba debemos de verificarla antes de presentarla. Pero aquí podemos ver cómo nos genera un resumen completamente detallado y, lo más importante, rápido. Voy a pedirle al modelo que analice la segunda imagen. Voy a elegir las ventas mensuales. Ingreso la instrucción y la envío. Nuevamente podemos ver cómo el modelo genera una especie de tabla para segmentar la información. Aquí resumen los 5 ratios que le pedí que calcularan: el margen de ganancia neta promedio, el crecimiento mensual, la relación de ganancia, el porcentaje de participación por mes, una interpretación y un análisis. Lo que logro observar es que entrega el formato de la misma manera, simplificado mediante una especie de tablas, lo que resulta bastante fácil al momento de poder analizar la información. Voy a ingresar la imagen número 3, que sería las ganancias por categoría, y voy a introducir nuevamente la instrucción y le voy a dar en enviar. Aquí nos entrega nuevamente una especie de tabla donde podemos analizar la información más fácil y después nos entrega el cálculo detallado de los ratios. Al final nos entrega nuevamente la interpretación y el análisis con tendencias y patrones y algunas recomendaciones. Definitivamente ChatGPT en análisis de datos lo hace bastante bien, entregando la información resumida y, lo más importante, segmenta y divide en una especie de tablas, lo que hace más legible la información. Ahora probemos con Gemini. Mismo proceso, mismas imágenes. Tengo aquí la instrucción, voy a cargar la imagen, analizaremos la tabla de datos de inversiones, ventas y ganancias y le voy a dar en enviar. Ahora Gemini va a iniciar el proceso de análisis financiero. Aquí de entrada puedo ver que no hace lo mismo que ChatGPT, donde ustedes vieron que generaba como una especie de tabla donde es visualmente más atractivo analizar la información.
Gemini, por el contrario, ofrece la información en listas, pero no me está creando una tabla. Todo lo hace en lista y me parece que así es más confuso analizar la información. Ahora, diferente sería si yo le digo que me dé esta información en un tipo de tablas, que asumo que lo puede hacer. Ahora aquí sí me está mostrando algo con contenido más visual donde puedo hacer un mejor análisis, pero aún así veo que los números son demasiado unidos, no encuentro como una separación más clara como lo hacía ChatGPT. Si voy a ver ChatGPT, la diferencia se nota. ChatGPT segmenta la información de manera más simple, más separada, mientras que podemos ver Gemini cómo lo hace. Estamos en el modelo 2.5 Flash, así que vamos notando pequeñas diferencias. Vamos con la segunda imagen de Gemini. Voy a agregar el prompt y la imagen y le voy a dar en enviar a ver qué tal nos va. Ha empezado el proceso de análisis. Nuevamente puedo ver que Gemini entrega la información en forma de lista. Insisto, me gusta mucho más ChatGPT cómo genera la información. Así que vamos a ver cómo se entregan los cálculos de ratios financieros. Muestra cómo calcula los valores. Al final entrega un análisis detallado para optimizar el margen, las ganancias, las categorías y algunas recomendaciones bastante puntuales por parte de Gemini. Lo que sí logro ver es que el análisis de ChatGPT es un poco más corto, mientras que podemos ver el análisis y las recomendaciones de Gemini son un poco más extensas. Entonces, gráficamente puede que Gemini no lo muestre tan bien como lo muestra ChatGPT, pero lo que sí tiene es que entrega un resumen mucho más detallado a como lo hace ChatGPT. Aquí vamos viendo pequeñas diferencias entre los dos modelos para el análisis financiero. Vamos ahora a darle la oportunidad a Claude a ver si nos sorprende. Estoy aquí en la interfaz de Claude, voy a introducir la instrucción y voy a compartir la imagen de tabla y vamos a darle en enviar a ver qué tal lo hace. Como es de costumbre con Claude, podemos ver cómo divide la pantalla inmediatamente y crea un artefacto el cual nosotros podemos personalizar, pedirle modificaciones. Por acá les voy a dejar un video de Claude donde les enseño todo sobre los artefactos, cómo crear y personalizarlos para poder trabajar con ellos. Lo mismo veo que entrega la información en listas. Gráficamente ChatGPT tiene la ventaja absoluta sobre estos dos modelos. Vamos a esperar que termine de crear el artefacto. Listo, Claude ha terminado, nos ha entregado el artefacto. Voy a analizar el resultado. Aquí vemos claramente que entrega la información parecido a Gemini, creando listas, muy diferente como lo hace ChatGPT. Lo que me gusta es que crea directamente el artefacto. Aquí en Gemini también se podría hacer, pero yo no activé la opción de Canvas, así que no hizo la división. No entrega tantas recomendaciones como lo hace Gemini. Por lo tanto, pienso que Claude para el análisis financiero a través de imágenes es un poco más reducido que ChatGPT y Gemini. Veo que entrega un análisis demasiado corto, así que vamos a intentar con una segunda imagen. Aquí tengo la instrucción y la imagen, le voy a dar en enviar. Vamos a ver qué tal lo hace con esta otra imagen. Lo que logro notar también es que no me saltó la restricción en ChatGPT por haber cargado 3 imágenes. De igual manera, Gemini tampoco lo hizo y Claude hasta el momento tampoco me ha saltado la restricción de uso por cargar las imágenes. Aquí puedo ver que está generando un análisis de datos con el lenguaje de programación JavaScript. Esta herramienta la activó Claude automáticamente para el análisis financiero. Podemos ver nuevamente, entrega una lista con los números y las categorías identificadas, las ganancias mensuales, crecimiento de ventas mensual, distribución de porcentaje por categoría. Está bien, aquí lo ha terminado. En esta ocasión lo ha hecho un poco más rápido y ha entregado un reporte más corto. Claude tiene definitivamente un poco más de restricción para el análisis financiero, mientras que Gemini y ChatGPT sí entregan un reporte financiero más resumido. Claude no lo hace tan bien. Haciendo un análisis y una comparación de los 3 modelos para calcular ratios financieros con datos reales, ChatGPT muestra una clara ventaja sobre Gemini y sobre Claude. Al momento de entregar la información, visualmente la entrega más resumida que Gemini y que Claude, pero Gemini entrega un resumen ejecutivo más largo, más detallado a como lo hace ChatGPT, que es mucho más corto, y Claude no lo hace tan extenso, lo hace más resumido, más conciso, pero al momento de analizar las imágenes entrega la información también en lista y es un poco confusa en ocasiones. De esta manera podemos ver el alcance de análisis financiero por parte de los 3 modelos con una imagen. Pronto estaremos analizando modelos que realicen análisis financieros directamente con archivos de Excel o CSV o en cualquier otro formato. En resumen, para el análisis rápido definitivamente ChatGPT
tiene la ventaja sobre Gemini y Claude. Si quieres algo más resumido en recomendaciones, definitivamente Gemini. Y a Claude lo tendría en cuenta para estados financieros que tengan muy poca información y que no sea tan extensa, porque de pronto ahí puede haber un límite por parte de Claude, ya que ChatGPT lo hace mejor junto a Gemini. Claude no lo hace tanto en un volumen inmenso de información, así que podemos utilizar Claude cuando tengamos poca información y lo va a hacer bastante bien. Esto significa que puedes tomar una foto a cualquier reporte financiero y obtener insights profesionales al instante. Perfecto para presentaciones, reportes o análisis rápidos. ¿Cuál IA te gustó más? Coméntame abajo. Si esto te gustó, dale like y suscríbete para más contenido sobre IA práctica. Nos vemos en el próximo video.